doctor Elkin, bienvenido una vez más a nuestro canal. En entrevistas pasadas hemos estado hablando sobre la cura del sentimiento de culpa y la depresión. Y recientemente nos hemos dado cuenta que también ha venido trabajando en un texto acerca de la culpabilidad y el crimen. ¿Qué tiene para contarnos sobre esto? Sí, Sebastián, la realidad es que desde hace un buen tiempo y precisamente después de haber terminado la elaboración sobre la cura del sentimiento de culpa y de la depresión, me motivé a continuar esa elaboración, pero en una vertiente o en una dirección un poco distinta. Y digo un poco distinta porque si bien es cierto, en esa primera o en esa segunda elaboración, porque precisamente esa elaboración de la cura del sentimiento de culpa y de la depresión fue una elaboración posterior a otra que tuvo que ver con la culpa también, pero ya en un contexto académico y universitario, que no voy a explicitar aquí, pero que fue efecto precisamente de una serie de avatares políticos y digámoslo así también desde el punto de vista del psicoanálisis, avatares transferenciales, pero no me voy a referir a eso. El asunto es que tras la elaboración de cura del sentimiento de culpa y de la depresión, que es una elaboración netamente clínica y que tiene que ver con las neurosis obsesivas y con la melancolía, surgió en mí el interés de hacer otra elaboración, pero ya no hablando de la reducción del sentimiento de culpa, sino precisamente de la promoción, digámoslo así, la promoción del sentimiento de culpa en muchos sujetos que, dadas sus condiciones estructurales, parece ser que no sienten culpa alguna cuando deberían sentirla para poder preservar la relación con el otro o para poder preservar el lazo social tanto en la vida institucional como en la familia o en cualquier escenario. Entonces, esto surgió justamente en el contexto de una maestría que estuve haciendo en la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde estuve trabajando por mucho tiempo, por muchos años incluso, varios textos del filósofo recientemente desaparecido, Paul Ricoeur. Pues bien, en el campo filosófico he sabido que Paul Ricoeur tuvo una época en la que trabajó muchísimo la obra de Freud, la obra del creador del psicoanálisis y sus elaboraciones en torno a la cultura, etc. Paul Ricoeur escribió un libro que se llama Finitud y culpabilidad, y otro que también me llamó muchísimo la atención porque se llama Freud, una interpretación de la cultura. Entonces, esos dos textos podría decir que fueron fundamentales, fueron esenciales para ir pensando lo que en esta elaboración he dado en llamar un diálogo entre Paul Ricoeur y Sigmund Freud. Entonces, de ese diálogo es que ha surgido, digamos, este nuevo texto, esta nueva elaboración que se va a llamar Culpabilidad y Crimen, una hermenéutica desde el diálogo de Paul Ricoeur con Freud. El texto está en proceso de edición. El texto muy probablemente va a salir en el transcurso de este año, editado también por la editorial San Pablo. Bueno, digamos que respecto a la culpabilidad del crimen, ¿qué nos podría hablar usted con respecto al contexto colombiano? Muchísimas cosas. De hecho, es la dinámica social colombiana la que ha movido en mí esta reflexión. Desde hace muchos años
escuchando noticias, leyendo los periódicos, advirtiendo lo que pasa en nuestro medio a propósito del delito, a propósito de la criminalidad, he venido observando que hay una constante, y es que cuando el sentimiento de culpa está más ausente que presente, el ser humano está más expuesto a pasar al acto criminal que en las condiciones, digamos, contrarias, donde el sujeto se siente culpable, aunque esto no es garantía, porque tal y como lo desarrollo en esta elaboración, el exceso de sentimiento de culpa también puede mover al sujeto a la realización de delitos, algo que incluso el mismo Freud lo llegó a identificar en su trabajo clínico. Entonces la cosa no es tan simple como decir de que si no hay sentimiento de culpa se puede producir un sujeto criminal. No, también el exceso de sentimiento de culpa puede ejercer una presión significativa en el sujeto y hacer que éste pase al acto criminal como una manera de defenderse, digamos, de ese sentimiento de culpa o de esa presión interna, y también llegar a la realización de un crimen. Entonces, ¿usted cree que mediante la terapia psicoanalítica un individuo puede encontrar el equilibrio entre la culpabilidad y la no culpabilidad? Muy buena esa pregunta, Sebastián, porque de eso es de lo que se trata. En ningún momento lo que pretendimos con cura del sentimiento de culpa y de la depresión fue despojar al sujeto del sentimiento de culpa. De eso es de lo que se trata es de conquistar un equilibrio. Y eso es lo que se logra con una terapia psicoanalítica. O sea, la terapia psicoanalítica le permite al sujeto sentir culpa en momentos en los cuales es necesario sentir culpa. Pero también es un dispositivo que reduce el sentimiento de culpa cuando el sujeto sufre por un exceso de culpa, digamos, imaginaria o fantasiosa. Entonces, de lo que se trata con la terapia psicoanalítica es de llegar a un punto intermedio, a un punto, digamos, de regulación que le permita al sujeto sentirse culpable cuando en algo, digamos, ha fallado en la relación con el otro, o con el otro o con las cosas, porque es que esta reflexión está montada también en una elaboración de Michel Foucault, pero no solamente de Michel Foucault, sino de los griegos, y particularmente de Sócrates, quien hablaba del cuidado de sí, pero también hablaba del cuidado de los otros y del cuidado de las cosas. Entonces, para poder cuidar de sí, para poder cuidar de los otros en términos políticos y poder cuidar de las cosas, es necesario sentirse culpable, porque cuando un ser humano no se siente culpable, pues difícilmente puede cuidar de sí mismo, difícilmente puede cuidar de los otros y tampoco puede cuidar de las cosas. Bueno, doctor Elkin, ahora háblenos un poco sobre la relación entre la culpabilidad, la vida institucional y el desarrollo económico. Bueno, no tanto con relación al desarrollo económico, pero sí con relación al sistema económico que nos rige, que se conoce también como el mercantilismo o como el capitalismo salvaje. Me parece que es una pregunta importante, Sebastián, porque es que alguien podría pensar de que no hay relación entre la culpa, la vida institucional y los modos de operar en el campo de la actividad económica, y sí la hay, sí la hay. Una que en este momento pienso es que el sentimiento de culpa es un sentimiento que permite el lazo social. Eso es sabido desde tiempos inmemoriales. Esto es conocido por la filosofía, esto es sabido desde tiempo atrás por la misma concepción teológica, por las religiones. Uno casi que podría decir de que
las religiones en general y sobre todo el judaísmo y el cristianismo se sostienen gracias al sentimiento de culpa. Entonces, desde los comienzos las religiones le han apostado al vínculo social por la vía del sentimiento de culpa. Alguien podría decir, pero es que hablar en esta época de mercantilismo, de tecnología, de ciencia, de tantos avances, de tantas curas, de tantas terapias, hablar de sentimiento de culpa no es como algo anticuado. Y yo diría que no, porque es que otro de los nombres del sentimiento de culpa bien podría ser el cuidado de sí, el cuidado de los otros y el cuidado de las cosas. Digamos que uno es el lenguaje que se emplea en el campo de las religiones y otro es el lenguaje que se emplea en el campo de la ciencia y en el campo de la filosofía. Pero me parece que el concepto de culpabilidad no hay que verlo solamente desde la perspectiva moral o desde la perspectiva religiosa, hay que verlo también desde la perspectiva de los beneficios que aporta a un sujeto, a una comunidad y a una sociedad en los tiempos actuales. No en vano el discurso jurídico todavía sigue empleando la noción de culpabilidad para definir el delito. Los abogados y sobre todo los penalistas definen al delito como una acción, primero, típica, segundo, antijurídica y tercero, culpable. O sea, para poder considerarse a un sujeto alguien imputable, alguien que ha cometido un delito, es necesario tener en cuenta esos tres elementos. O sea, el que la acción sea típica, que sea antijurídica y que exista el elemento de la culpabilidad. Entonces el concepto de culpabilidad no es un concepto que está mandado a recoger. Así nos digamos en los tiempos actuales que somos muy científicos, que tenemos mucho acceso a la tecnología, que tenemos muchos desarrollos a nivel comercial y en muchas áreas. La realidad es que los seres humanos nos seguimos sintiendo culpables y el problema es no tanto sentirse culpable. Parece ser que el tiempo de el problema de los tiempos actuales no es tanto que nos sintamos culpables, sino más bien de que no nos sintamos culpables. Por eso es que en los tiempos modernos, y aquí de alguna manera estoy empleando una expresión muy propia de Shakespeare, quien hizo toda una reflexión en torno a los tiempos modernos, y el mismo Shakespeare se dio cuenta de que lo propio de los tiempos modernos es un cierto cinismo, es una cierta actitud apática e indiferente con relación al otro, con relación a la vida, con relación al semejante. Bueno, lo que pasa es que yo le preguntaba a usted acerca del desarrollo económico porque vemos que en cuanto al desarrollo económico está directamente relacionado con la explotación de la naturaleza y vemos que en esa medida digamos que la humanidad no ve un sentimiento de culpa respecto al daño que está haciendo ambiental en el mundo. ¿Qué tiene usted para decirnos sobre eso? Y no solamente en lo que tiene que ver con la naturaleza y el daño ambiental, es que uno de los grandes problemas de la productividad es que pasa por encima, y no solamente de la naturaleza, sino que también pasa por encima del otro, pasa por encima de los derechos humanos, pasa por encima de la familia, pasa por encima de los valores esenciales del ser humano. O sea, es que el tema que usted menciona es un tema muy problemático. Claro, hay múltiples relaciones entre culpabilidad y explotación, digamos, de los recursos naturales. Eso es cierto. Y ese es un asunto que los ambientalistas, que los mismos abogados vienen pensando desde hace mucho rato.